Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Mary Hamilton. Ella fue una de las damas de compañía de la zarina Catalina, quien era la esposa del zar Pedro el Grande, y ante su gran belleza captó rápidamente la atención del zar, quien no tardó en tomarla como amante. Pero esta dama pronto estaría envuelta en una serie de escándalos dentro de la corte rusa y acabaría siendo condenada a muerte por el propio zar. Esta biografía es realizada por petición de Caterina. Se desconoce cuándo y dónde nació Mary. Tan solo se sabe que ella era descendiente de una de las ramas de la familia Hamilton, los cuales pertenecían a la nobleza escocesa, siendo el fundador de dicha familia un hombre llamado Thomas Hamilton, el cual llegó a la corte rusa durante el reinado del zar Iván IV de Rusia, más conocido como Iván el Terrible. Se cree que su padre pudo ser un cortesano llamado William Hamilton, quien también habría servido dentro de la corte rusa, y que fue prima de Eudoxia Hamilton, quien fue la esposa de Artamón Matveyev, un destacado político y diplomático ruso. No se sabe cómo fue la infancia de Mary, tan solo se empieza a saber de ella a partir del año 1713, que es cuando fue elegida para ser una de las damas de compañía de la zarina Catalina, la esposa del zar Pedro el Grande. La llegada de Hamilton a la corte rusa fue más que notable, debido a que ella derrochaba belleza y sensualidad, captando rápidamente la atención de los presentes, especialmente la del zar Pedro el Grande, quien rápidamente empezó a sentirse muy atraído hacia aquella hermosa dama. Mary sería descrita por sus contemporáneos como una mujer que derrochaba belleza y que incitaba a la lujuria, pero también sería vista como una dama fría y calculadora, que era muy consciente del poder de su belleza. A diferencia de otras amantes del zar, la relación que surgió entre el gobernante ruso y aquella hermosa dama fue puramente carnal, ya que Pedro el Grande no tendría sentimientos amorosos hacia ella, como tuvo hacia otras de sus amantes, como por ejemplo Ana Mons o María Rumianceva, quien cabe destacar que era pariente de la propia Mary Hamilton. Pese a convertirse en la amante del zar, se sabe que Mary gozó en un principio del aprecio de la zarina Catalina, quien era consciente de las aventuras amorosas de su marido. Incluso trataría bien a algunas de las amantes de su esposo, como por ejemplo a Hamilton, ya que Pedro el Grande no tenía ningún tipo de sentimiento amoroso hacia ella, algo que garantizaba a la zarina que su marido regresase de nuevo a su lecho en cuanto se cansase de su nueva amante de turno. Como era de esperar, el zar no tardó mucho en perder el interés inicial que sentía hacia la hermosa dama, pero esto no preocupó demasiado a Mary, quien para entonces se había fijado en un apuesto militar llamado Iván Orlov, con quien inició rápidamente un apasionado romance. En el año 1716, el zar Pedro realizó un viaje al extranjero, siendo acompañado por un numeroso séquito, del que formaría parte tanto Mary como su amante, el militar Iván Orlov. Pero durante aquel viaje se pudo apreciar que ambos mantenían una relación muy tóxica, y que Orlov parecía estar ya muy cansado de Hamilton, mostrándose muy frío y distante con ella. Pese al enfriamiento que había entre los amantes, Mary siempre intentaba captar la atención de Orlov, de quien estaba perdidamente enamorada,
pero su relación estaba marcada por las continuas peleas y por el alcoholismo de su amado. Incluso Orlov llegó a golpearla en más de una ocasión y mantenía relaciones con otras damas, como por ejemplo con Avdotia Cherniseva, quien había sido otra de las amantes del zar, surgiendo entre ambas mujeres una gran rivalidad por ver quién conseguía el cariño y las atenciones de Iván Orlov. Mary estaba tan desesperada por ganarse el corazón de su amado que haría todo lo posible por agradarle, así que la dama empezó a robar una serie de joyas a su señora, la zarina Catalina, para así entregárselas a Orlov y que éste pudiese pagar las deudas que había contraído por la bebida y el juego, pensando que así se ganaría su amor. Pero en vez de eso, su relación seguiría siendo muy tóxica, marcada por los celos, los reproches, las discusiones, el alcoholismo y el maltrato. En el año 1717, Hamilton se quedó embarazada de su amante, y pese a que intentó abortar en distintas ocasiones, no lo consiguió. Según se cuenta, la dama tomó toda clase de brebajes y de medicamentos relacionados con los abortos. Incluso llevaba una vida desenfrenada y se apretaba todo lo posible los ropajes que llevaba por debajo de su amplio vestido, con la intención de provocar un aborto. Pero pese a todos estos intentos, aquel embarazo acabaría llegando a término. El 15 de noviembre de 1717, la dama empezó a experimentar los dolores típicos del parto, así que puso la excusa de que no se encontraba bien para ausentarse y poder encerrarse bajo llave en su propia habitación junto a su doncella Catarina, la cual la acompañó durante el parto. Según relató la propia doncella, Mary permaneció por varias horas tumbada en su cama, y cuando ya notaba que el bebé estaba a punto de nacer, ella se levantó y se puso de cuclillas sobre un barreño donde caería el bebé, el cual enseguida empezó a llorar, pero la dama ahogó rápidamente aquel llanto al meterle un dedo en la boca, haciendo tanta presión que finalmente acabó asfixiando al recién nacido. Tras asesinar a su hijo, Mary envolvió su pequeño cuerpo en una sábana y después pidió al marido de su criada que se deshiciese del cadáver del recién nacido. Unos días después de haberse producido aquel suceso, Mary pareció haberse recuperado de sus males y regresó a la corte, comportándose como si nada hubiese pasado en su vida. Pocos días después de haberse producido aquel terrible suceso, su amado Orlov acabaría confesando aquel gran secreto al zar. Según se cuenta, un día desaparecieron los papeles importantes y el gobernante decidió interrogar a Orlov para saber si éste tenía conocimientos sobre el paradero de tales documentos, pero Orlov se mostraría muy asustado y pensó que realmente estaba siendo interrogado por la relación que mantenía con Hamilton, así que entre lágrimas acabaría confesando de que su amante había dado a luz en secreto a un niño y que después lo había asfixiado. También confesó que anteriormente Hamilton había logrado interrumpir hasta 2 embarazos con éxito. El zar se mostraría incrédulo ante aquella inesperada confesión y mandó a varios de sus hombres a buscar el cuerpo del recién nacido, siendo este encontrado en un pozo cercano a palacio y envuelto en una sábana que solo podía pertenecer a un miembro de la corte rusa. Rápidamente, el zar ordenó que se iniciase una investigación para resolver este asunto lo antes posible y comprobar si Mary Hamilton era realmente culpable de haber asfixiado a su propio hijo. Así que para ello se empezaron a interrogar a distintos miembros de la corte y del servicio,
entre ellos a su propia doncella, la cual confesó lo mismo que Orlov, es decir, que Mary había logrado interrumpir anteriormente 2 embarazos al ingerir una serie de medicamentos contra el estreñimiento. La gran rival de la dama, Avdotia Cherníseva, también sería interrogada por los hombres del zar, y esta trae una serie de confesiones que ayudaron a que Mary cayese más en desgracia, acusándola de robar a la zarina Catalina y de extender una serie de rumores dañinos contra la consorte rusa, como por ejemplo que la zarina comía cera para mantener su piel pálida. Ante tales confesiones, la zarina ordenó registrar la habitación de Hamilton de inmediato, descubriéndose así una serie de objetos de valor que pertenecían a la zarina. Finalmente, el zar ordenó encarcelar tanto a Mary como a su amado Orlov, siendo ambos llevados a la fortaleza de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, donde la dama acabaría admitiendo todas las acusaciones que pesaban sobre ella tras ser torturada durante días, aunque en ningún momento inculpó a su amado Orlov, asumiendo ella la culpa de todo. Tras pasar unos meses encerrada en aquella fortaleza, finalmente, en el mes de noviembre de 1718, el zar firmó la sentencia de Hamilton, donde la condenaba a ser decapitada. Ante tal condena, la zarina Catalina salió en la defensa de la dama, intentando rebajar el castigo, pero esto sería en vano, ya que el zar no estaba dispuesto a ceder, tal vez porque aquellos niños que Hamilton llevó en su vientre podrían haber sido hijos del zar. El 14 de marzo de 1719, la dama fue conducida a la Plaza de la Trinidad de San Petersburgo, mientras vestía con un vestido blanco adornado con lazos negros. Después sería decapitada ante la mirada de todos los presentes. Según se cuenta, tras ser decapitada, el zar se acercó hasta el lugar donde se había llevado a cabo la ejecución y levantó la cabeza de Mary con una de sus manos, observando de cerca cada una de sus facciones. Incluso llegó a rozar sus delicados y pálidos labios con los dedos de su otra mano, aquellos que en tantas ocasiones había besado y deseado. Después lanzó la cabeza de la dama a la cesta y tras santiguarse se marchó del lugar. A diferencia de Mary, su amado Orlov acabaría siendo liberado un año después y fue declarado inocente, algo que fue posible al asumir la dama toda la culpa, logrando así continuar con su carrera militar hasta alcanzar el rango de teniente de la Guardia Imperial. Tras su ejecución, la figura de Mary Hamilton cayó en el más absoluto olvido, y no sería hasta el final del reinado de la zarina Catalina la Grande cuando una vez más su nombre volvió a salir a la palestra, debido a que en el sótano de la Academia de Ciencias de Rusia se encontraron 2 cabezas metidas cada una en un frasco con alcohol. La cabeza femenina supuestamente pertenecía a Mary Hamilton y la masculina a Wilhelm Mons, hermano de Ana Mons, una de las amantes del zar Pedro el Grande. La supuesta cabeza de Mary Hamilton sería examinada de cerca por la propia zarina Catalina la Grande para comprobar si era tan hermosa como contaba la leyenda. Después ordenó enterrar ambas cabezas en aquel sótano. En cambio, otra versión dice que un visitante de dicha academia se llevó el frasco que contenía la cabeza de la dama, ya que este hombre sufría de un gran alcoholismo y en ese momento existía una gran escasez de alcohol en Rusia, perdiéndose así la cabeza de Mary Hamilton. Mary fue una mujer que destacó en la corte rusa por su gran belleza,
siendo descrita como una dama que era muy atrayente, ardiente y que derrochaba sensualidad, captándose la atención de muchos hombres, especialmente la del zar Pedro el Grande, quien rápidamente la tomaría como una de sus amantes. A diferencia de otras amantes de Pedro el Grande, el zar no llegó a desarrollar ningún sentimiento amoroso hacia dicha dama, siendo su relación puramente carnal. Hamilton acabaría enamorándose del militar Orlov, un hombre afectado por el alcoholismo y el juego, estando su relación marcada por los celos, el maltrato y los continuos reproches, además de que Orlov no comparte aquellos mismos sentimientos amorosos, siendo su relación demasiado tóxica. No se sabe el motivo exacto de por qué Mary abortó en 2 ocasiones y asesinó a su propio hijo recién nacido, tal vez para no crear un escándalo, por miedo a caer en desgracia, porque no quería ser madre o para no perder el favor de sus amantes. Pero finalmente ella acabaría siendo condenada a muerte por infanticidio. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Mary Hamilton. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Caterina también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a algún amante real o imperial que acabase siendo condenada a muerte o que sufriese de un gran castigo. También quisiera agradecer a Guido su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.